momento que sí se cambia en la película, pero que es muy fundamental, es cuando los detectives y sus afiliados atacan, digamos, la casa donde suponen que están los hermanos James. Esa noche realmente ahí se acercan unos personajes y avisan a una mulata que trabajaba, que es la que da la alarma. Y en aquel momento realmente quien está dentro es un doctor, el doctor Samuels, la madre de los James y dos de los hermanastros, en este caso de los hermanos James. Y lo que tiran realmente es, digamos que una linterna pilota nada más, pero que tiene una base de hierro, y dentro tiene también está impregnada de trementina y unas bolas de algodón. Cuando el doctor Samuels ve todo lo que está ocurriendo, es efectivamente el que la lanza al fuego, es cuando explota esa especie de linterna y da, pero es en lo que no se cuenta, digamos en esta película y en otras muchas, es que en ese caso el hermano pequeño morirá unos días después, pero también la madre de los James pierde un brazo debido a este ataque. En cambio en esta película parece que no le ha ocurrido nada más. Pero en cambio los hechos en general son bastante fieles, aunque después, por ejemplo, cuando se encuentran con los presuntos detectives, que ellos no tienen por qué saber que son detectives, cuando se encuentran en el camino, realmente sí uno huye, se te cuenta después gravemente herido en un hospital, lo que los hechos que han ocurrido, sobre todo para un periodista, pero eran tres, no eran dos, pero bueno, eso corresponde a una estructura cinematográfica. Entonces, bueno, eso quiere decir que la película esa que vimos luego nosotros, La venganza de Frank James, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, es que realmente en el cine, de todas las películas que se han hecho... sobre todo La venganza de Frank James. No, para mí, de todas las películas... la segunda parte que se hizo, esa, Tyrone Power y Henry Fonda, eran los hermanos James. Te insisto que de todas las películas, en el sentido, pueden ser mucho mejores, eso no tiene nada que ver, o peores. La única que me queda por curiosidad, por saber, que a lo mejor la visteis alguno, fue la del 21, que curiosamente interpretaba el hijo de James, el personaje del padre. Pero es un poco estará perdida, algo de eso era, no sé, un tal cual de Franklin. Pero en cambio los hechos, nunca, si es que existe. En cambio los hechos sí son, en esta película, curiosamente son de los más fieles a la historia, sobre todo contada por aquellos que analizan la historia de los Pinkerton. Es una historia apasionante de los Estados Unidos, porque en su día fueron el FBI. En su tiempo. Rompehuelgas, eran todo. No fueron, como algunos dicen, los primeros detectives que hubo en el mundo de formar, porque para eso está Vidocq, y después también hubo otro sargento en Estados Unidos que fue... Nuestro querido Dashiell Hammett formó parte de los Pinkerton, ¿no? Exactamente. Pero en cambio, sí es... lo curioso es que sí, al final, a mí es lo que me queda duda, porque da la sensación de que un Pinkerton, cuando se entrega a Frank, pues es realmente quien lo conduce a la cárcel y por tanto va a tener no pena de muerte, porque en el Estado no hay, sino cadena perpetua, cuando en la realidad, curiosamente, en juicio, Frank fue declarado inocente y por eso se dejó escapar y acabó su vida de portero en un sitio. Yo creí que había sido zapatero. No, hombre, no, pasó por zapatero, pasó por muchas cosas. Lo que sí refleja la guerra, lo que sí refleja la película era el clima de popularidad que tenían. Un clima de popularidad que no se debía simplemente a que atracaran. Y voy a contar un poco el récord penal de ellos, sino a que era una zona muy convulsionada por la guerra civil. Ellos aparecen en las guerrillas de Quantrill, que era una mezcla de guerrilleros, bandoleros y soldados, en un clima de frontera en el que había una exacerbación contra la gente del norte, no digamos con los que vinieron a continuación los famosos carpetbaggers. Entonces eran muy populares sencillamente porque de alguna forma establecían la rebeldía del sur, ¿no? La resistencia del sur. Pero su récord aproximadamente en 10 o 12 años son 12 atracos a bancos, 7 a trenes, 4 a diligencias y 1 a la feria del estado de Kansas, con un saldo aproximadamente al menos de 11 civiles muertos y 10 gravemente heridos. O sea que es como para no ser muy popular, ¿no? Y además se desarrollaron... $200.000 en total de botín. Y además, quizás por ahí venga el título de la película de Lone Riders, moviéndose en muchos estados, aunque la mayor parte de estas fechorías las cometieron en el estado de Missouri, pero actuaron también en Virginia del Oeste, en Alabama, en
en Arkansas, creo que en Texas también, o sea, es en Minnesota donde se produce, moviéndose con mucha facilidad. El asalto a Minnesota, en cambio, con este tiroteo tremendo que se produce, pues mueren solo 2 civiles y uno resulta gravemente herido. Probablemente habría a lo mejor alguna herida más, ¿no? Y de la banda, pues como ya he dicho anteriormente, mueren allí mismo en uno de los Miller, Glenn Miller, que aquí resulta que muere prácticamente antes de ser perseguidos en el momento de la ruptura, y los 2 nuevos miembros de la banda murieron también, Bill Caldwell en el propio pueblo y Charlie Pitts, perseguido lo mató la posa a continuación. El resto de la banda todos resultaron heridos, o sea que como se ve, las heridas fueron en este caso para los asaltantes y no para los del pueblo, que en ese tiroteo que se organizó. Tal y como cuentas, es una encerrona, claro. Ellos tenían el pueblo por un lado y por otro, claro. Lo tenían la gente arriba, sabían que iban a venir. Era una de las posibilidades que manejaron, que fueran ahí, por lo que cuentan, porque era un banco rico, de una zona agrícola, suecos, que metía mucho dinero, pero por las razones que sea, hubo una traición o era de los posibles sitios a donde podían ir. Lo cierto es que les estaban esperando y fue casi, como dice Miguel, el comienzo de Grupo Salvaje, que creo que, quiera o no Walter Hill, es evidente que se parece extraordinariamente al planteamiento que hay aquí. Con el aditamento, yo creo que el talento de Peckinpah es la capacidad de integrar 2 puntos de vista, el de la banda que va a asaltar y no lo sabe, y el de los cazarrecompensas que está dentro, mientras que aquí se nos cuenta todo desde el punto de vista de la banda y después pasamos a continuación a un punto de vista exterior que deja lo que creo que puede tener el defecto que tiene la película desde mi punto de vista, que a mí no me parece tan detestable como le parece a Miguel. Estoy en un término medio, no es mi película favorita, no es de las de Hill, ni por supuesto los westerns de esa época no me gustan prácticamente ninguno, pero aquí por lo menos sí hay ciertas cosas que de vez en cuando me mantiene vivo el interés, pero yo creo que uno de los problemas que tiene la película es que, 1, no deja reposar la película, eso lo que dice Miguel, no hay secuencias; 2, no deja agrandar a los personajes, va excesivamente rápida. Es como si fuera una serie B, una serie Z, por decirlo de una forma, con pretensiones de hacer algo más adelante. A mí, por ejemplo, los personajes femeninos, hay 3 o 4 personajes femeninos, todos posiblemente interesantes, la madre, 2 de las mujeres, incluso un personaje histórico que es Belle Starr, que también ha sido objeto de películas, y todos ellos se esbozan posibilidades, como lo de la boda, se utiliza pues, una reunión familiar, que es un elemento muy fordiano, con un baile, etcétera, pero no hay manera alguna de que los personajes se integren, se desarrollen. Eso permite un ritmo muy vivo a la película, pero la película pierde densidad dramática, pierde una cierta emoción y acaba dominándote el hecho que la película acaba no avanzando. El último tercio de la película, prácticamente pues al cabo de los 50 minutos, 45 o 50 minutos, el interés de la película empieza a desvanecerse porque ya los hachazos dentro del interior de las secuencias y de la dramaturgia son realmente muy grandes. Parece como ya lo único que esperamos es el asalto a Northfield, al banco de Northfield, y ahí ya prácticamente concluye. A mí me gusta, antes del asalto, en esa especie de última noche que lo pasan en casas de prostitución, etcétera, ese amanecer cuando van saliendo, que me recuerda un poco el de Duelo de Titanes, ligeramente, pero sí me gusta mucho los 2 ejes de la película, que son Cole Younger, que es Caroline, ¿no? Y James Kitch, cuando le dice, no, él no viene porque es un hombre familiar, de familia. ¿Cómo le molesta que le pueda decir eso un tipo? Esa especie de sentido como bíblico, no sé, como muy arraigado también a la tierra, a la familia, al rifle, a la Biblia. Hay algo en el personaje de Jesse James que está muy bien dado con la cara de este tipo. Diciendo, no tengo nada que ver con vosotros. Lo deja muy claro con estos otros. Puede matar igual, pero como, eso está bien, como pero aparte, emerge un poco con respecto a las películas. Es decir, como no has trabado los personajes emocionalmente o con el desarrollo de los personajes, pues eso, evidentemente, salen todos de un prostíbulo y hay uno que no sale del prostíbulo, claro. Pues es evidente que tiene otra personalidad y antes te lo ha visto cómo forma una familia, etcétera. Pero es que no hay forma humana de acabar hilando eso. A mí me gustan las secuencias familiares, el esbozo de secuencias familiares que hay de los James, ¿no? Con la de Ray, por ejemplo, el personaje de Agnes Moorehead, que era la madre, era un personaje realmente construido y que estaba muy bien. El personaje de Hope Lange y toda su historia y su noviazgo prolongado y frustrado tantos años con Jesse James estaba también muy bien, era una cosa que tenía importancia.
Luego había la visión de Ray, que puedes discutirla o no discutirla, pero era un punto de vista, yo creo que definido y personal. Para él era uno de sus jóvenes rebeldes, explicaba su rebeldía, y además esa rebeldía, como era contra los opresores del norte, contra los sureños, explicaba también el apoyo popular que tenían, porque claro, mientras se movían por los estados sureños, que es el problema de irse a Minnesota y pegar la larga caminata afuera de su territorio. Ya de repente están en un territorio que es completamente hostil, mientras que se han movido en un sitio donde más o menos gozaban de una cierta simpatía. Pero el personaje de Yo le Jesse veo James... falta de